No sé, ¿qué hacemos? No, pues tú eres el moderador. Claro, No, tú. la idea es simplemente que todos estamos esperando a la parte experimental, es decir, lo que hemos visto ahora mismo en la hora anterior, el movimiento matemático de la liberación de fármacos a través de ecuaciones diferenciales con una variable, con dos variables, con cuatro variables, y listo. Y vas a la tarea, el curso es entender el movimiento, ¿ya? Y quizás experimentar un poquito, ¿ya? Es decir, que ellos a través de ecuaciones diferenciales se acercan a este tipo de aplicación. Lo que han hecho antes fue el movimiento por la ley de incremento de Newton, ¿ya? Resultó, supuestamente, y ahora mismo queremos hacer la aplicación con el movimiento mismo, motivado por la física, simulaciones, observaciones y quizás un poquito ajuste a los datos. Es más o menos el escenario que nosotros queremos. Listo, es decir, estamos atentos a... Ya, vamos, sí. O ¿Sí? tu presentación, tú tienes como una presentación algo más general. Sí, general. Si quieres, yo empiezo yo y después tú hablas del particular de tu trabajo. ¿Qué te parece? Sí, sí, eso te iba a mencionar. Bueno, buenas tardes, chicos. Mi nombre es Jacobo Hernández Montelongo. Soy colega de Estefan y de Luis Concha en el departamento de matemáticas y física. Bueno, Estefan es profesor y Estefan es profesor y Luis fue estudiante de ahí. Les voy a hablar brevemente y de forma general acerca de la liberación controlada de fármacos, qué es y su importancia. ¿Sí? Bueno, aquí una definición en general. La liberación de fármacos es el primer paso del proceso en el que el medicamento entra al cuerpo y libera el contenido del principio activo administrado. Bueno, un fármaco se utiliza para que haga una reacción en el cuerpo, ¿no? Para aliviar un dolor, para hacer un antimicrobiano, si hay una infección. Entonces, en cuanto se toma, este entra en reacción con el cuerpo, ¿no? Y normalmente los fármacos que tomamos siempre van dentro de un excipiente, quiere decir que ese es el vehículo que transporta este fármaco, ¿sí? Y bueno, no quiero entrar mucho en detalle en los excipientes. Veamos esta gráfica. Aquí podemos ver que dependiendo del método en que se suministre ese fármaco, este se va a mantener en el transcurso del tiempo de alguna u otra manera. Por ejemplo, intravenosa es cuando se inyecta directamente en la corriente sanguínea, ¿sí? Entonces hay una concentración del fármaco en el plasma, ¿sí? Y después el cuerpo lo empieza a absorber o degradar, ¿no? Cuando es intramuscular, una inyección, ¿sí? O subcutánea, y oral, ¿no? Aquí, cuando es oral, tarda debido a la digestión, ¿sí? Al proceso del sistema de digestión, hasta llegar al pico máximo de la concentración en la sangre, ¿no? Normalmente, cuando consumimos los medicamentos, esta concentración del fármaco en el plasma no es constante. Siempre hay un rango que es el óptimo. Aquí la línea inferior nos dice que es la concentración mínima para que sea eficiente este fármaco, y la línea superior nos dice el rango en el que es superior a esto es tóxico, ¿no? Entonces, el fármaco debe estar dentro de este rango. Normalmente cuando tomamos, por ejemplo, antibióticos, ustedes se enferman y el médico les da una receta para que tomen cada 8 horas durante determinados días, ¿no? Entonces, esta curva, ¿sí? Es ese medicamento. Ustedes empiezan a tomar, ¿sí? Llega a un pico máximo y después el cuerpo lo degrada, toman la siguiente dosis, ¿sí? A las 8 horas y se repite el ciclo, ¿no? Entonces, la idea de la liberación controlada de fármacos es que se tome el fármaco o el sistema, y que mantenga una concentración constante de plasma dentro de ese rango óptimo.
repito, que sea superior al nivel efectivo, pero inferior al nivel que es tóxico, ¿sí? ¿Y qué ventajas ofrece esto? Pues que hay una dosis única, ¿sí? Niveles plasmáticos constantes. Hay medicamentos que pueden tener efectos secundarios peligrosos, ¿sí? También cuando no se tienen la rigurosidad, por ejemplo, con los antibióticos, que no se toman a sus horas, ¿sí? La bacteria puede hacerse inmune a los antibióticos si no se mantiene de manera constante, ¿sí? La biodisponibilidad, que es, como su nombre lo dice, la disposición biológica de ese fármaco. Esto es muy importante, por decirles un ejemplo. Ahora hay un mercado enorme de suplementos alimenticios, pero muchos de esos suplementos alimenticios ustedes los toman, pero así como los toman, los eliminan del cuerpo. O sea, no hay una absorción real, ¿sí? Porque no están en un correcto excipiente. Entonces hay que tener cuidado con esto también, hay que ver. La liberación localizada. Por ejemplo, cuando hay una infección en determinada parte del cuerpo, pues no es necesario que mantengas una concentración en todo el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, en las cirugías, ¿sí? Cuando ustedes tienen una cirugía, les van a dar antibióticos para evitar una infección microbiana, pero cuando ustedes toman el antibiótico, ese antibiótico está por todo el torrente sanguíneo, ¿sí? Pero es mucho mejor cuando se suministra de manera local, porque solamente reacciona en esa región dañada, ¿sí? Se disminuyen efectos colaterales, ya lo mencioné, y también se disminuyen intervenciones postquirúrgicas. Un ejemplo, el cáncer de mama. Cuando una paciente tiene cáncer de mama, lo usual es retirar la mama, retirar el tumor, ¿sí? Posteriormente, bueno, obviamente también hay radioterapia, quimioterapia, y por cuestiones de autoestima, la mayoría de las pacientes se ponen implantes mamarios, ¿sí? Entonces, una cirugía donde se pone un implante mamario de silicona. Cuando es una cuestión estética, una mujer sana se pone implantes, el riesgo de infección es menos del 3%. Pero cuando es una paciente que pasó por un tratamiento de cáncer, su sistema inmunológico está deprimido, está muy bajo. Entonces, aunque en el hospital, durante la cirugía se tienen todos los cuidados preventivos, el riesgo de infección de esta paciente que pasó por cáncer se incrementa hasta más del 30%. ¿Sí? Entonces, si podemos incrementar, si podemos colocar un sistema de liberación controlado de fármacos en el implante, pues evidentemente vamos a disminuir ese riesgo de infección, porque si se infecta hay que volver a intervenir quirúrgicamente a esta paciente, ¿sí? Ese es un ejemplo, de cada caso hay muchos más ejemplos. Y bueno, ahora vamos a ver algunos sistemas de liberación. Esto es todo un mundo, ¿sí? Aquí vamos a ver apenas algunas pinceladas, ¿sí? Liposomas, ¿sí? Estos liposomas son moléculas que están formadas de fosfolípidos. Fosfolípidos es una molécula que tiene una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica, ¿sí? Por ejemplo, los jabones, ¿sí? Los jabones tienen una estructura de ese tipo, ¿sí? Tal vez ahora con el coronavirus ustedes han escuchado más acerca de estas moléculas. Por ejemplo, la grasa, la suciedad es hidrofóbica. Entonces, un jabón, la suciedad el jabón atrapa la suciedad a través de la cola, ¿sí? Y después, cuando se enjuagan las manos, el agua, que es hidrofílica, arrastra esta molécula a través de la cabeza. Entonces, el agua se arrastra la cabeza, y aquí está la cola, y aquí estaría la suciedad, ¿no? La grasa, que normalmente es hidrofóbica. Bueno, yo di el caso del jabón porque es lo más común, pero hay otros tipos de moléculas. Y como estas tienen una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica, pues se pueden formar estas estructuras, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, aquí donde tengo el ratón, ¿sí?
el cursor, se pueden formar estas esferas con una cavidad interior donde se pueden almacenar diferentes fármacos. Normalmente los fármacos son hidrofóbicos, ¿sí? Bien, también tenemos materiales porosos, ¿sí? Aquí tenemos una estructura de un biopolímero, entonces esos poros son muy pequeñitos y aquí se pueden introducir diferentes fármacos. Aquí tenemos un silicio nanoporoso, ¿sí? Aquí pueden ver, esa barra es 200 nanómetros, entonces aquí tenemos poros de alrededor de 30 y 50 nanómetros, ¿sí? Un material poroso nos brinda una gran área superficial, ¿sí? Entonces, porque aquí tenemos la superficie, no solamente es aquí por encima, sino dentro del poro, dentro aquí son columnas, ¿sí? Entonces, al tener mucha área superficial, eso se puede funcionalizar, es decir, se puede modificar químicamente para que esta superficie sea afín a determinado fármaco y pueda utilizarse esta matriz porosa como un cargador, ¿sí? Imaginen eso como una esponja, ¿no? Solo que la esponja tiene poros muy grandes. Estos son nanoporos. Esa es una molécula que se llama ciclodextrina, ¿sí? Esta se produce a través principalmente de la fécula de papa, pero se puede obtener también de otras plantas. Esta molécula también tiene una cavidad hidrofóbica, ¿sí? Y una capa externa hidrofílica. Entonces, eso permite, como se puede ver aquí en la imagen de abajo, que se formen complejos, ¿sí? Esa es una molécula que puede ser de un fármaco y se puede incorporar dentro de la cavidad hidrofóbica de la molécula, ¿sí? Y esto posteriormente se puede llevar a localizar en el sitio de acción que se quiere y después esto se libera, ¿sí? Aquí tenemos, ¿por qué son interesantes estas moléculas que se llaman ciclodestrinas? Porque al ser la capa externa hidrofílica, ¿sí? Pues se pueden hacer polímeros, ¿sí? Polímeros es una red, ¿sí? Imagínense que es una red tridimensional, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. El huevo. Cuando ustedes van a cocinar su huevo, cuando está a temperatura ambiente, la clara está líquida, ¿no? Pero después, cuando ustedes lo fríen el huevo, ¿sí? Por el calor, se polimeriza, se forma una red tridimensional y se forma ya como pues no llega a ser un gel, un huevo cocinado, pero es ya más propio como un polímero, ¿no? Entonces, es más o menos así lo que ocurre también así cuando se polimerizan estas moléculas, ¿sí? Se forma una red tridimensional. Entonces aquí en esta red se pueden colocar diferentes fármacos para que después se liberen poco a poco. Bueno, estos son sistemas de capa por capa, donde tenemos diferentes polímeros y se va formando una matriz y también se pueden cargar diferentes fármacos. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque esto los podemos incorporar, como ya mencioné anteriormente, a implantes. Mencioné el ejemplo de los implantes mamarios, pero esto se puede aplicar en general a cualquier tipo de implante, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una prótesis de un fémur, ¿sí? Entonces, siempre en cualquier cirugía hay diferentes efectos, ¿no? Hay dolor porque se corta el cuerpo, ¿sí? Puede haber infecciones, y puede haber, dependiendo del organismo, puede ser que no haya una buena cicatrización. Entonces, normalmente los médicos les van a inyectar o les van a dar después medicinas de manera constante, pero lo ideal es que se puedan incorporar estos polímeros, ¿sí? O esos sistemas de liberación de fármacos en los implantes para que una vez que esté dentro del cuerpo se vaya liberando poco a poco, ¿sí? Mecanismos de liberación, ¿sí? Seguramente ya estudiaron con el profesor Estefan, el principal es la difusión, ¿sí? Bueno, dependiendo del sistema que están utilizando, ¿sí? El mecanismo va a ser uno u otro, ¿no?
En este hay cuando es una liberación constante, ¿sí? Aquí es cuando tenemos, por ejemplo, el liposoma, donde está el fármaco encapsulado, ¿sí? Entonces hay una liberación desde el centro hacia la capa externa de manera constante, ¿sí? Este espesor es constante y en estado estacionario la liberación por difusión va a ser de manera constante, ¿sí? También puede ser que hay polímeros que se hinchan, ¿sí? Y aquí esto es erosión, también influye la geometría, ¿sí? Aquí estamos viendo una esfera, pero también podemos tener láminas delgadas, cilindros, ¿sí? Esto también va a influenciar en la difusión, ¿sí? También hay biopolímeros, en general los biopolímeros son biodegradables, entonces después de determinado tiempo es muy probable que estos polímeros se vayan degradando, ¿sí? Ya sea porque el cuerpo lo va reabsorbiendo, entonces allá tenemos dos fenómenos, está la difusión, ¿sí? Tal vez, bueno, ustedes ya debieron haber estudiado la difusión ocurre por un gradiente de concentración. Tengo una sustancia en una sección y esta se va a transportar al otro lado, pero puede ser que este material se vaya erosionando, entonces al quebrarse, pues también se va liberando el fármaco, ¿sí? Hay polímeros que se hinchan, ¿sí? Entonces al hincharse va a cambiar el perfil de liberación también. Hay sistemas que son a través que son de sistemas osmóticos, ¿sí? Que ahí también influye por una concentración de sal. Son menos comunes estos de aquí. Y bueno, los modelos matemáticos, la base es la ecuación de Fick, ¿sí? La primera ley y la segunda ley. Y en la literatura hay diferentes modelos semiempíricos, ¿sí? Que esto depende, esto nos va a decir el mecanismo de liberación, ¿sí? Eso ya son soluciones de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ustedes están estudiando plantear la ecuación diferencial y resolver esa ecuación diferencial. En este caso, ya la solución, ¿sí? Entonces, dependiendo del sistema y de las condiciones frontera iniciales y finales, pues se llega a determinada solución. No voy a hablar mucho sobre esto porque casi estoy seguro que Luis nos va a explicar un poquito mejor. Y normalmente, dependiendo del sistema de fármaco, o sea, sistema físico tal cual, ¿sí? Si es una oral, una tableta con una fármaco de liberación con baja solubilidad, normalmente tiene un comportamiento de orden 0 o de orden 1, ¿no? Aquí tenemos de orden 1, ¿sí? Hay otros modelos, por ejemplo, el de Higuchi, que depende de la raíz cuadrada del tiempo, y en esta constante normalmente involucra muchas cosas. Involucra la interacción entre el fármaco y el polímero, el medio en el que se está utilizando, la temperatura. Entonces, esta constante va a cambiar en función del sistema, ¿sí? Aunque yo esté utilizando el mismo sistema de fármaco, pero si cambia el fármaco, entonces esa constante va a cambiar. Si yo libero, normalmente las liberaciones de fármacos son para tratamiento humano. Si el cuerpo, entonces normalmente estos perfiles se hacen a 37 grados, pero por ejemplo, también se pueden aplicar para cuestiones veterinarias. Y ahí los animales tienen otra temperatura corporal, ¿sí? Bueno, hay otros modelos un poquito más sofisticados, por ejemplo, de Kurzweil-Pepas, que además de una constante, tiene una exponente n, ¿no? Y esta n también dependiendo de su resultado, nos indica qué tipo de mecanismo está ocurriendo. Sí, bueno, aquí unos ejemplos. Por ejemplo, cuando esta n tiene este valor, quiere decir que es una liberación por difusión. Cuando tiene este valor, quiere decir que hay
hay un hinchamiento, ¿sí? Y cuando está dentro de estos dos valores, quiere decir que hay difusión y también hinchamiento. Y también esos parámetros van a depender de la geometría del sistema, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el caso de un cilindro, donde también hay erosión, ¿sí? Y bueno, cada uno de esos modelos se pueden extender, ¿no? El normal, entre comillas, de Higuchi solamente tiene una constante y un exponente. Cuando es Pepas y Chalin, pues tenemos dos constantes y una sola exponente. Sí, aquí nuevamente, como les había comentado, dependiendo si es una película, si es un cilindro, si es una esfera, ¿sí? Estos valores van a cambiar. Normalmente, cuando se hacen una liberación con los datos experimentales, se va determinando la concentración, se determina la concentración en una solución en determinados tiempos. Entonces, normalmente se hace un ajuste cuando ya tenemos estos modelos resueltos, ¿sí? Entonces, el modelo que nos dé un coeficiente de correlación R más alto, normalmente es el mejor. Y bueno, ¿qué aplicaciones tiene? Aquí les muestro, este es un trabajo que realizamos en el laboratorio el año pasado, y aquí se cargaron dos moléculas que se llaman polifenoles, que vienen en extractos de plantas, ¿sí? Y estas plantas tienen propiedades curativas, pero estas plantas tienen baja biodisponibilidad, es decir, que aunque nos tomemos el extracto de planta, el cuerpo no lo absorbe. Entonces, estas moléculas fueron encapsuladas en unas micropartículas para que fueran mejor absorbidas, ¿sí? Y bueno, a grandes rasgos, esto es la liberación controlada. ¿Qué hay que aprender? ¿O qué es lo que quiero que se lleven a casa? Es que recuerden principalmente esta figura, ¿sí? Es importante que tengamos fármacos, una concentración del fármaco en determinado rango con respecto del tiempo, y una liberación controlada nos ayuda a que esto sea constante. Segunda cosa que se ven que aprendan, o que ya aprendieron con Stefan, es que esto se puede modelar matemáticamente, dependiendo de la geometría y dependiendo, generalmente son polímeros, pero también pueden ser estructuras inorgánicas, si esto se hincha, se erosiona, si es constante, si es redondo, si es circular, si es cilíndrico, ¿sí? Y bueno, de mi parte sería todo. Invito a todos los alumnos del curso que hagan las consultas o por chat o por audio. Que ahora mismo es la única oportunidad a hacer este tipo de retroalimentación. Hay consultas. ¿Sí, no? Si no hay consultas, obviamente ahora viene la segunda presentación, pero la idea es al final, quizás ocurren unas consultas, porque en el fondo lo que estamos haciendo es un movimiento matemático desde el inicio, es decir, simplemente comenzamos desde la ley de infinito de Newton y quizás queremos ir a algo, ¿ya? Y justamente es una complicación si tenemos un intervalo separado en 2, 3, 4 intervalos. Es decir, ese es ya un desafío y obviamente si algunos de los participantes del curso lo enganchan y son interesados, obviamente sea un gran hito hacer esta conexión, tener una liberación controlada que está justamente en ese límite. Es justamente un gran desafío hacer algo así, que justamente es poquito afuera de un curso tradicional de ecuaciones diferenciales, pero es bueno al menos que nosotros tenemos este horizonte. Yo tenía una consulta antes. Sí. Jacobo, creo que está apagado tu micrófono, sí. Sí. Ahí sí. Oye, generalmente uno, cuando hace investigación, etcétera, a veces muchas quedan ahí, pero en lo práctico, en lo que se ha hecho como en lo real, ¿qué es lo más significativo que has hecho, que haya servido como para mucha gente, para su bienestar, por decirlo así? Yo normalmente me quedo no hago cosas teóricas, hago cosas prácticas, pero
lo más aplicado que ustedes pueden encontrar en industria es, por ejemplo, estos chips que utilizan las chicas principalmente para el control natal. No sé si los han escuchado o visto. ¿Qué es intradérmico? ¿Se pone un chip? Sí, intradérmicos. Entonces hay una liberación controlada. Y de lo más, así, más impacto bueno, yo que he hecho, más bien lo estamos haciendo. Que es este proyecto para los implantes mamarios. Déjenme, les muestro. No tengo la presentación hecha. Bueno, digo nosotros porque normalmente en ciencia es un trabajo, es un equipo muy grande. Somos muchas personas. Actualmente estamos trabajando en funcionalizar, en hacer recubrimientos de biopolímeros en implantes mamarios para el tratamiento de mujeres con cáncer. Como mencioné en la presentación, cuando una persona se coloca un implante mamario después de un tratamiento en cáncer, esta persona tiene un sistema inmunológico muy, muy bajo, muy deprimido. Entonces estamos trabajando en biopolímeros de ciclodestrina, los estamos incorporando en el implante y este biopolímero está cargado con diferentes moléculas. Estas moléculas son fármacos y son péptidos antimicrobianos. La idea es colocar analgésicos para disminuir el dolor propio de la cirugía, colocar péptidos antimicrobianos, no antibióticos, porque los antibióticos, como ustedes saben, pueden generar cada vez más moléculas más resistentes. Entonces son péptidos antimicrobianos que son moléculas, los péptidos en general son moléculas que produce los organismos para diferentes cosas. Una de ellas es para defendernos de los microbios, por ejemplo. Entonces esos son péptidos antimicrobianos que fueron sintetizados para atacar ciertos tipos de bacterias que son, porque claro, dependiendo de la cirugía, hay bacterias que les gusta más un tipo de infección que de otra, ¿no? No es lo mismo una infección estomacal que una infección de una quemadura, por ejemplo. Generalmente suele haber más bacterias de un tipo o de otra. Esos implantes también los estamos cargando con un medicamento que evita la contractura capsular. Normalmente cuando ustedes les colocan cualquier implante, el cuerpo puede ser que acepte el implante o que lo rechace, ¿sí? Eso va a depender de cada organismo. Cuando el cuerpo lo rechaza, normalmente se forma un tejido duro alrededor del implante. Entonces, en el caso de los implantes de mama, está el implante, está el tejido y se pone duro. Se pone duro y esto duele. Entonces, ahí hay que volver a cambiar el implante o primero se intenta con fármacos. De hecho, también se han hecho modificaciones superficiales en los implantes para que el tejido acepte mejor el implante. Y también se va a cargar con moléculas para que eviten el crecimiento de nuevos tumores. Normalmente cuando hay un cáncer, normalmente se extirpa el tumor y después para eliminar esos microtumores que pueden quedar por ahí, se da quimioterapia y radioterapia. Pero siempre existe la posibilidad de que vuelvan a surgir nuevos tumores, entonces nuevas células cancerígenas. Entonces este recubrimiento va a ir cargado también de moléculas anticancerígenas, ¿sí? Que se van a liberar poco a poco, porque en dado caso de que vuelva a surgir una nueva célula cancerígena, pues este fármaco ya lo va a eliminar. Todo esto es un estudio en el laboratorio. Bueno, ahora la pandemia nos cortó el ritmo porque íbamos muy bien. Este es el segundo año del proyecto y es un proyecto bastante grande donde hay gente de España, de México, de Brasil y de aquí de Chile. Hay físicos, químicos, matemáticos, biólogos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que actualmente es el trabajo de mayor impacto social que estamos haciendo. En el sentido de laboratorio, no para llegar a la industria, eso ya es otro camino muy largo que seguir, ¿no? Hay que hacer un spin-off, hablar con empresas, etcétera. Pero en cuestión de laboratorio, yo creo que quizás el de mayor impacto social.
Ya, ¿y Stefan? Ya, listo. Es decir, por mi parte, no sé, obviamente es una discusión bien interesante. No sé si algunos de los alumnos tienen también una pregunta complementaria. Obviamente, siempre cuando si tienen una consulta, pueden hacerlo también por el chat, obviamente. ¿Ya? Aquí es la oportunidad única casi para hacer este tipo de consultas. Si no, obviamente siempre hay otros canales de hacer la vuelta. O sea, estamos esperando por consultas. Si no, esperamos por el Luis que él haga su presentación. El Luis, el alumno de Magíster de Matemática Aplicada, trabajando en su trabajo de titulación sobre la temática, y básicamente lo que estamos intentando es que se baja un poquito esa temática de investigación hacia una docencia de pregrado. O sea, obviamente no se exige en los proyectos que uno resuelve este problema, pero una idea es hacer al menos una valorización de ese trabajo investigativo, de una u otra manera que podemos iniciar con nuestro modelamiento a quizás entender un poquito en lo cual estamos y con el objetivo que quizás uno o el otro de los alumnos de pregrado podría hacer su práctica o su trabajo de titulación en esa temática. Ese sería un horizonte, pero en este momento simplemente estamos comenzando metiéndonos en esas cosas. Estoy atento en la presentación de Alberto, Luis Alberto. Me presento, mi nombre es Luis Alberto Concha, yo soy de profesión profesor de matemáticas. Yo soy de la ciudad de Valdivia, nacido y criado acá, en el sur. Ingresé al magíster hace algunos años y justamente me llamó la atención la parte aplicada de la matemática. Yo solamente estudié matemática en general y generalmente trabajo bastante con algunas herramientas, con la matemática, por decirlo así, teórica, pero en el magíster y en la universidad se le ha dado un carácter más de aplicación. Entonces, recién escucharon al experto en el tema que es Jacobo, él es mi profesor guía, y ahora yo les voy a mostrar una presentación sobre un tema en específico que es un trabajo que ha estado haciendo Jacobo y la idea es simular este trabajo que ha estado haciendo. Yo soy estudiante de Jacobo, como les mencionaba, y también Stefan me ha estado ayudando en la parte de modelamiento y en la parte matemática del proyecto. Les voy a mostrar una presentación que tengo de hace algún tiempo. Lo que trata mi trabajo es simular los cambios de concentración de un extracto que les voy a mostrar recién, que se llama rabiedad chica, en 4 tipos de membranas, que son de quitosana alginato. Como les mencionaba aquí, Jacobo, que le hizo una muy buena clase al comienzo, le habló sobre la liberación controlada de fármacos. Hay muchas variables que dependen de este tipo de liberación. Yo le voy a mostrar y le voy a hablar específicamente de este experimento. Jacobo también le mostró los beneficios, ¿cierto? Y algunos perjuicios que tiene la liberación de fármacos y por qué se busca tratar de hacerlo de forma controlada. Y siempre en este momento está trabajando la ley de Fick en este tipo de liberación. Esta es una gráfica muy similar a lo que le mostró igual Jacob. Por ejemplo, acá en la parte A es la concentración de un fármaco A que justamente hay una cantidad de concentración bastante elevada a favor del tiempo, pero llega a un clima que aquí se vuelve, en este caso, no sé si ven mi cursor, ¿se puede ver el cursor o no? No sé si me pueden responder. Sí, se ve el cursor. ¿Se ve el cursor? Ya, muchas gracias. Ya, en esta parte alcanza un equilibrio esta concentración de fármaco, ya que tiene que ver con que tiene sentido de que va en perjuicio del cuerpo, por decirlo así, ¿ya? Y este fármaco B tiene una concentración no funciona tanto como no es tan tóxica y perdura un poco más a través del tiempo, pero tampoco se logran estas franjas de concentración óptimas, por decirlo así. Y este otro fármaco, que es el fármaco C, ya es un fármaco que está trabajando bajo una liberación controlada, ¿ya? Que la idea es que perdure a través del tiempo y obviamente que trabaje en esta franja que es lo ideal. Ya les voy a hablar ahora ya propiamente del experimento. El experimento nace de una plantita que se llama Rabidaia chica, que se encuentra cerca del Brasil, de la parte de la selva amazónica, y tiene bastantes propiedades curativas. Hace varios años atrás, muchos aborígenes de esa zona
utilizaban esta planta justamente para tratar algunas quemaduras, algunas heridas, y cubrían esa zona o parte de la piel con esta plantita. Las propiedades como más importantes que tiene es que es una planta que produce bastante analgesia, también es antifúngica y también es antiinflamatoria. Entonces es bastante ideal y beneficiosa para la salud de las personas. El componente principal con el que libera esta plantita, o el componente que nosotros, por decirlo así, se detecta en la carajurina, ¿ya? Que esta es la molécula de la carajurina, por la que se va a trabajar, que sería como el componente principal. ¿Ya? Para explicar el experimento, este componente que les mostré anteriormente se logra introducir dentro de algunas membranas. ¿Por qué se introduce dentro de estas membranas? Para poder después citarla en algunos lugares del cuerpo, por ejemplo, sobre la piel o bajo la piel, intradérmico, o también, no sé, sobre alguna prótesis ósea, etcétera. Algunos ejemplos, como les mencionaba Jacob, y hay de distintos tipos. En este experimento hay 4 tipos de membranas. Si se fijan, está la QA, estas 2 letras son comunes en las 4, que es de quitosana alginato, eso significa QA. Cuando se le agrega la S, cuando tienen partículas de silicona, ¿ya? Y la P, que estas son membranas porosas. Como se fijan acá, en la tercera imagen y en la cuarta, justamente tiene algunos, o se ven como si tuviese algún orificio que indica que es porosa, ¿ya? ¿Cuál es la característica principal de que se le agregue silicona? Es que esta membrana ya no se vuelve tan rígida, sino que tiende a ser un poco más flexible y un poco más moldeable, para justamente cubrir algunas prótesis, o generalmente para que vaya sobre o bajo la piel. ¿Ya? Y para simular lo mejor posible este experimento, porque supone que estas son prótesis que se trabajan en seres humanos, Jacobo mencionaba que, por ejemplo, también se trabaja en animales en algunas veces, ¿ya? Pero este experimento en sí es para trabajar con humanos. Entonces se trabajó con una temperatura de 37 grados, ¿ya? Y se trata de cierta manera como de simular la sangre, ¿ya? Y donde también se le deja como un pH muy similar al pH humano, se ingresa esta membrana con el fármaco, y Jacobo también mencionaba que estas membranas pueden ser de distintos tipos, o donde va el fármaco, que pueden ser partes cilíndricas, esféricas. En este caso, esta membrana es rectangular y es de 2 por 2 centímetros. Y el ancho depende, obviamente, del tipo de membrana y si es que tiene silicona o no, también si es que es porosa o no, ¿ya? Entonces se agita esto, se agita a 100 revoluciones por minuto, ¿ya? Y comienza obviamente a ocurrir el proceso de difusión, donde se va liberando el fármaco. Jacobo mostró distintos tipos de liberación. En este caso se da la liberación dada por difusión, ¿ya? Y aquí hay algunas gráficas. Aquí está la liberación dada por las 4 membranas en distinto tiempo. Aquí se midió durante un día, que sería de 0 a 24 horas, donde se fue midiendo la concentración liberada de este fármaco de acuerdo al tiempo. Y si se pueden dar cuenta, al comienzo, dentro de la primera hora específicamente, ocurre una gran parte de concentración de la liberación, por decirlo así. Y ya llegando a las 8 horas prácticamente ya llega como a su nivel máximo, donde después tiende a subir, obviamente, pero generalmente no es tanta la grado de inclinación al estudiar la gráfica en sí. Y estos eran algunos objetivos que yo tenía en ese tiempo, de acuerdo a mi trabajo. Ahora ya los he ido, por decirlo así, cambiando y modificando, pero el general se mantiene, que es simular matemáticamente estos cambios de concentración que hay dentro de este experimento que les mencioné, bajo las distintas membranas hinchables de quitosana alginato. Fíjense que estas membranas, este tipo de membranas, las que les mostré acá, son hinchables. Entonces esa es una de las variables que tiene mi trabajo, que cuando hay proceso de difusión, cuando el índice de concentración va desde la membrana hacia la sangre, hacia el torrente sanguíneo, ¿ya?
la membrana en sí se va hinchando, ya que se va llenando de líquido, por decirlo así, dentro, y la membrana tiende a hinchar. Y obviamente hay membranas que tienden a hinchar más que otras, dependiendo obviamente de sus características propias. Ahora les voy a mostrar una parte de mi AFE, que es la tesis en la que estoy trabajando, para mostrarles un poco más específicamente en detalle lo que es la parte experimental. Ya esa parte se la mostré, esa también. Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos algunas gráficas sobre el hinchamiento. Fíjense que estas gráficas que van un poco más abajo, estas dos, corresponden a las membranas de quitosano alginato propiamente tal, y esta de silicona, ¿ya? Estas no son las porosas, estas son las lisas. Entonces las membranas lisas, fíjense que prácticamente no hay hinchamiento a través de las 24 horas. En cambio, las membranas que son porosas, ¿ya?, tienden a ser mucho más hinchables que las otras a través del tiempo. De por sí ya parten con una espesura mayor a las primeras dos que les mencioné, pero a través del tiempo la espesura va aumentando bastante, se van hinchando bastante. Sobre todo solamente la porosa. La que tiene silicona no tiene tanto hinchamiento a través del tiempo. Y obviamente que la silicona le da ese carácter de que no se hincha tanto. Y ahora, Jacobo le mostró que hay varios ya modelos ya hechos, dados, que están en la literatura, que justamente dependen de la ecuación de difusión que les mencionó delante Jacobo. Entonces yo estoy trabajando aquí con algunos modelos, que es el modelo de orden 0, ¿ya?, el modelo de orden 1, que prácticamente estos no tienen parámetros de poder trabajar. Y a medida del tiempo se han ido perfeccionando. El modelo de Iguchi ya trabaja con algunas variables que le mencionó Jacobo. No voy a entrar en detalle en eso. También trabajo con el modelo de Pepas y con el modelo de Weibull, o Weibull, ¿ya? Lo interesante de este trabajo es esto, ¿ya?, que justamente Stefan le va a compartir esta base de datos, por decirlo así. Que esto es una tabla de datos experimentales, que fue obviamente trabajada y extraída por Jacobo, que justamente aquí tenemos en base a 24 horas. Primero tomó 3 datos distintos, ¿ya?, de esta membrana, por ejemplo la de quitosano alginato, obviamente están las 4 ahí, y tomó 3 datos que en algunos casos son muy similares de acuerdo a distintos tiempos. Por ejemplo, acá a los 15 minutos, a los 30 minutos, 45 minutos y a la 1 hora, ¿ya? Después fue aumentando el rango a las 2 horas, 2 horas 30, 3 horas, 8 horas y después al cabo de 24 horas. Entonces aquí ya tenemos esta matriz, por decirlo así, para poder trabajarla en base a las ecuaciones que tenemos. Entonces, ¿cuál es una de las como de las problemáticas que se podría hacer? Es modelar justamente esta base de datos que son los datos experimentales. Entonces una parte del trabajo, que esto sí se lo voy a mostrar, lo demás adelante no. Acá tenemos entonces el modelamiento, por ejemplo, de un modelo que se llama orden 0, ¿ya?, que este es un modelo ya dado, que prácticamente es una recta que busca modelar cierta situación donde acá el gráfico de puntos, o los puntos que están citados en este gráfico, corresponde a los datos experimentales reales, ¿ya? Aquí estamos viendo solamente la concentración al cabo de 8 horas, ¿ya?, no al cabo de 24 horas. Entonces aquí podemos darnos cuenta que el modelo de orden 0 se aleja bastante a los datos reales que tenemos capturados. Aquí estoy viendo solamente, analizando la membrana de quitosano alginato, la que no es porosa ni que tampoco tiene silicona. El modelo de primer orden, que es un modelo matemáticamente similar al de orden 0, trabaja un poco similar al primero, como les mencioné, entonces no logra dar una buena interpretación de acuerdo a los datos reales, ¿ya? Pero como ya pasamos, por ejemplo, al modelo de Iguchi, ¿ya?, que trabaja con mayor cantidad de parámetros, y este modelo ya se acerca un poco más a modelar un poco la situación.
Y se fijan que este es un modelo más nuevo, el de Cosmayer-Pepas, y prácticamente ya este modelo logra, de cierta manera, simular bastante bien los datos que tenemos, al igual que este otro modelo que es de Weibull. En la literatura se van a dar cuenta que hay muchos modelos sobre liberación controlada de fármacos, ¿ya? Yo solamente estoy tomando estos 5 modelos para hacer algunas comparaciones, pero hay una cantidad abismal de modelos con los que ustedes pueden ir trabajando. Entonces, por ejemplo, acá se hace un análisis comparativo, esto solamente se analiza el R cuadrado, como le mencionó Jacobo delante, y obviamente el R cuadrado cuando mayor se acerque a 1, al valor 1, quiere decir que el modelo es mejor, ¿ya? Y en este caso, justamente el modelo de Cosmeyer-Pepas es el que dio un mejor ajuste a la situación, ¿ya? Seguido del modelo de Weibull. Se dan cuenta que es 0,95, 0,94 el R al cuadrado ajustado, y no así los primeros 3 modelos. Justamente orden 0 y primer orden son los modelos que más se alejan. Entonces, fíjense que ahí solamente estamos trabajando con la parte de la concentración, pero también hay una parte de hinchamiento por la que se está trabajando. Entonces, una de las problemáticas que habían inicialmente era que si el modelo matemático que tomáramos íbamos a incluir la parte de hinchamiento o no, que esa es una de las partes del análisis que uno hace cuando de cierta manera hace un modelo, ¿ya? Y aquí les voy a adelantar un poquito algo muy breve sobre modelos de optimización, que es justamente lo que van a trabajar ustedes, que es la parte de función de costo de acuerdo a distintas optimizaciones. Así como yo bien les decía al comienzo, eh, lo interesante acá es que existe esta matriz donde podemos trabajar directamente estos datos en algún software matemático como es MATLAB, Octave, y podemos simular estos datos de acuerdo a a los distintos modelos. Entonces, una de las partes que, por ejemplo, propone Stefan es hacer un ajuste de curvas de todos estos modelos, y la idea es poder agregar incluso más modelos de los que aparecen acá, ¿ya? Acá yo tengo 5 modelos y poder hacer un ajuste para poder de cierta manera relacionar o mejorar cada uno de estos modelos, ¿ya? O buscar una perfección entre como por decirlo así, como una mezcla entre algunos de estos, ¿ya? Y para terminar, por decirlo así, lo que le mencionaba, la parte de, de trabajar con este tema de optimización, aquí yo estoy trabajando con la parte de función de costo que se trabaja en base a esta ecuación, ¿ya? Que sería una sumatoria, ¿cierto?, de una diferencia al cuadrado, ¿ya? Y por decirlo así, esto si lo analizamos matemáticamente, esta es la distancia, ¿cierto?, como entre el dato experimental y el dato del modelo que nosotros estamos simulando. Entonces, obviamente, a una menor distancia entre los datos, quiere decir que hay un mejor ajuste. Y esta sumatoria se puede trabajar como una matriz, por decirlo así, donde al trabajar estos datos se puede, de cierta manera, trabajar en un modelo, ¿ya? Y ese es un modelo que Stefan, junto conmigo, estuvimos trabajando el año pasado, ¿ya? Donde pudimos, de cierta manera, descifrar algunos datos de función de costo, dado algunos parámetros que le fuimos dando de forma manual. Ojo que este modelo, solamente aparece la tabla acá, pero este modelo se simuló en Octave, ¿ya? Entonces, al introducir algunos parámetros, nosotros podemos saber, de cierta manera, el tamaño o el valor de la función de costo. Y como les dije delante, a menor valor de la función de costo, quiere decir que el modelo tiene un mejor ajuste, ¿ya? Y aquí tengo 3 modelos donde ya tengo la función de costo de cada uno de estos 3, ¿ya? Donde se podría, obviamente, agregar más modelos, que eso es lo que es una de las tareas, por ejemplo, que Stefan está proponiendo. Y ya finalmente trabajar con la ecuación de difusión propiamente tal, que eso ya es como un trabajo que a lo mejor igual puede estar abierto a ustedes.
y poder, de cierta manera, dar obtener una mayor, como por decirlo así, un mayor aclaramiento sobre la simulación propiamente tal, ¿ya? Aquí, por ejemplo, estamos trabajando con la matriz, lo que observamos ahí, en la matriz de acuerdo a la difusión que se ha dado en la membrana, ¿ya? Y aquí tenemos las variables que sería hinchamiento, el tiempo y obviamente la cantidad de concentración que está de acuerdo a la cantidad de tiempo, ¿ya? Entonces aquí ya se trabaja esto propiamente tal con la ecuación de difusión. Entonces ese es una parte de mi trabajo que les quería mostrar. eh, Ahora le hago, las preguntas están abiertas. Como yo le dije, yo también estoy en calidad de estudiante en la universidad, por lo tanto, siempre estoy dispuesto a ayudar, al igual como lo han hecho mis dos profesores, que es Jacobo y Estefan. Y también se les va a compartir una parte de este proyecto para que ustedes puedan modelar, a lo mejor ver desde otro punto de vista, buscar algunas cosas que a lo mejor yo no, como buscar otro camino, por decirlo así, en cuanto a la modelación y trabajar con modelos de optimización. Y se les va a compartir también esta base de datos, que es la concentración, y la otra base de datos que hay, que son los datos sobre el hinchamiento de cada membrana, ¿ya? Así que por mi parte, eso les quería presentar, chicos, y quería ver si es que tienen alguna duda, consulta. Was mir la idea de esta vinculación con este proyecto fue mostrar a los participantes de este curso que hay una infinidad de los caminos. O sea, es obviamente un trabajo postgrado bien avanzado, pero igualmente, si estamos en un curso pregrado, hay que no solamente trabajar en una ecuación predeterminada, sino hay que ver por varios caminos. Es decir, lo que nosotros conocemos es todavía no la ecuación de calor. Sí, es decir, sí. Sí, lo que sabemos es la ley de incremento de Newton. Es como base que siempre se estudia en un curso de ecuaciones diferenciales. La complicación es, hay mucho más modelos matemáticos en ecuaciones diferenciales que raras veces uno toca. Y ahora mismo tenemos un ejemplo de aplicación donde se puede trabajar con un montón de modelos. Un modelo de una variable, un modelo de dos variables, un modelo de cuatro variables, un modelo de 100 variables, hasta la ecuación de calor. O sea, la ecuación de calor sigue esta lógica del modelamiento. Por lado, lo que has mencionado es el tema de optimización. Lo complicado en los cursos de cálculo es que en un curso de cálculo 3 típicamente se trabaja en optimización, en curso de ecuaciones diferenciales ese ya se ha olvidado y listo. Y va a ser un desafío grande sería que quizás algunos participantes de este curso pueden combinar estas dos cosas, es decir, hacer un modelo con ecuaciones diferenciales y aplicar temas de optimización. Ese sería obviamente lo ideal, como un posible desafío. Si vamos a lograrlo, es otra consulta porque tenemos poco tiempo. Yo tengo un par de preguntas para Luis. Sí, Jacobo, dime. ¿Era viable haber hecho o haber utilizado el proceso de optimización solamente con los resultados experimentales o es necesario haber obtenido previamente los resultados de los modelos? Es que el modelo de optimización se trabajó en base a los datos experimentales que tú tienes. Si es que no hubiésemos tenido esos datos, es más complejo hacer la Ok. parte. Entonces, fue una comparación de optimización con los modelos y Claro, ambos utilizaron los datos experimentales. porque en sí la comparación que se hace en la optimización es el modelo que uno toma como ejemplo, por ejemplo, el de Gucci, comparándolo con los datos experimentales que tú nos Ajá. otorgas. Entonces, sin esos datos no se lograría hacer eso Sí. Y la optimización fue lo mismo, se utilizan los datos experimentales. también. Ujú. Y la otra pregunta es, ¿cómo relacionaste los datos de liberación con los datos de cambio de concentración dentro de la membrana? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo, disculpa? No. Tus últimas gráficas son los cambios de concentración del fármaco, de la molécula dentro de la membrana, ¿verdad? Ujú. ¿Y cómo se hace la conexión? Porque los datos experimentales son a partir de los datos fuera de la membrana. Es que
Y por eso, no sé, hablando como entre los dos, por eso estaba ese como cambio de orden, por decirlo así. ¿Te acuerdas que había de 1 a 0? Porque se trató de trabajar con los datos que están dentro de la membrana. Porque recordamos, si hacemos una sustracción entre, o sea, la diferencia que hay entre los datos, o sea, entre la concentración que hay fuera de la membrana versus lo que está dentro, supuestamente suma 1 al 100. Entonces, así es más fácil de trabajarlo. Ok. Sí, Ujú. perfecto. Eso sería todo de mi Sí, parte. no sé si algunos de los alumnos pregrado tienen una consulta, al menos pueden poner su consulta por el chat. ¿Ya? O sea, mi observación es que hay una infinitud de posibles modelamientos. Es decir, una consulta es obviamente un panorama muy amplio, pero una consulta sería si lo que pasa adentro de la membrana es homogéneo o heterogéneo. Es fue una consulta inicial, después es cómo lo modelamos. Podemos tener las dos hipótesis. Podemos decir lo que pasa adentro de la membrana es homogéneo como hipótesis, o podemos decir que pasa adentro de la membrana no es homogéneo, sino hay una distribución adentro de la membrana. Son dos tipos de hipótesis que se transforman al modelamiento. Y si tenemos la no homogeneidad dentro de la membrana, la consulta es si hay un efecto de la entrada del agua a través de una deformación, es decir, el hinchamiento, como por ejemplo. ¿Ya? Todos estos son temas que se podrían discutir el modelo, y cada variante de hipótesis va a llevar a otro modelo. O si queremos, justamente lo que se presentó en el inicio por parte de Jacobo, si queremos controlar el nivel de la concentración en la sangre, por ejemplo, la consulta es cómo, cuáles son las condiciones que son exteriores, que se podrían controlar, y cuál es el posible efecto. Es decir, aquí tenemos un panorama mucho más amplio. Es decir, no solamente tener un experimento in vitro, sino un experimento en el cuerpo mismo, con respecto a lo cual hay que extender el modelo. Es decir, uno tiene un montón de detalles del posible modelamiento y uno debe que determinar cuál es el modelo que uno quiere hacer, cuáles son las hipótesis que uno quiere modelar y cómo lo trasladamos esas hipótesis a un modelo matemático. Es un camino bien largo que el curso en una etapa anterior nosotros hicimos a través del modelamiento de epidemias, como por ejemplo, y ya pasamos un poquito por ese proceso. Lo que tenemos en ese momento es no un escenario virtual hipotético, sino tenemos un experimento físico con una aplicación. Es decir, ahora tenemos la posibilidad de validar nuestros modelos. Y vas a ver el desafío en cualquier modelamiento por ecuaciones diferenciales o modelos matemáticos es justamente hacer este ajuste del modelo hacia los datos, donde por un lado se hace el modelamiento mismo a través de ecuaciones diferenciales, y siempre la prueba sería si uno puede hacer un ajuste de curvas. Es el gran desafío. No sé, hay unas consultas por parte de los alumnos, o si no, simplemente puedo cerrar la sesión. Y después bien, quizás a lo largo del camino, consultas, o sea, la conclusión es, quizás vamos a trabajar los próximos 2-3 semanas en esto. Algunos, o sea, lo que estamos reunidos ahora mismo somos los más proactivos. Es decir, de una u otra manera van a surgir consultas y de una u otra manera vamos a interactuar nosotros. ¿Ya? No sé si hay ahora mismo consultas o simplemente estamos ya a la hora, una hora ya conversando, escuchando sobre... Profesores, yo tengo una consulta Sí. con respecto al ajuste de curvas, que para ajustar la curva se debería hacer como un tipo de ensayo y error con los modelos que uno discrimina que pueden funcionar, y pensándolo como aplicar la función costo para como valorizar esos modelos para para lograr llegar al ajuste de curvas. ¿Se puede hacer de esa forma? La otra forma que es la que pude entender es, como usted bien dijo, aplicar optimización para lograr sacar los peaks en los que se ajusta mejor el modelo, o sea, se ajustan mejor las curvas al modelo que nosotros queremos representar. Eso a modo de consulta, si las dos observaciones que yo acabo de decir son correctas o no, o quizás estoy confundiendo. Eso. Sí, Luis puede responder quizás. Sí, mira, frente a lo primero, no es necesario, por ejemplo, buscar como los modelos que mejor describan este experimento, sino que también se puede trabajar con algunos modelos, por ejemplo, no sé, modelos simples como el de orden 0, orden 1,
y después ya comenzar a buscar ya otros modelos que tengan, por ejemplo, mayor cantidad de variables, como dice Stefan, y poder trabajar con mayor cantidad de parámetros, cosa de que puedan, obviamente, si tengo mayor variables y mayor parámetros, poder modelar mejor la situación. Pero, en fin, la idea de Stefan, que yo la encuentro genial, es de poder trabajar, ojalá, con la mayor cantidad de modelos posibles, y ahí, in situ, verificar qué modelo tiene mejor ajuste, obviamente aplicando algunas situaciones en la parte de optimización. No, así es. O sea, la observación de Santiago es correcto. Es decir, en el fondo hay dos estrategias de ajustar los parámetros. Uno es simplemente por ensayo y error, es decir, que uno a través de ajuste a mano con dedo, uno intenta de encontrar parámetros de manera que más o menos el modelo se ajuste como corresponde. Si es una estrategia inicial, encontrar unos parámetros por ensayo y error, si se ajusta. Es sí o sí es siempre un primer paso. Pero después, si una vez tiene el modelo y tiene unos parámetros por ensayo de error, uno quiere saber cuáles son los parámetros mejores. Es decir, después de experimentar un poquito con ensayo de error, un segundo paso sería aplicar metodologías de optimización. Y obviamente, entrando al tema de teorías de optimización, hay un amplio canasto de posibles metodologías. Es decir, hay metodologías de método de Newton, por ejemplo, algo que supuestamente no sé, temas de optimización, algo que han visto en cálculo 3 y algo que van a ver o ven en el curso de métodos numéricos. En ese momento, para la optimización, aplican cualquier tipo de métodos. Método Newton es como método básico, pero hay métodos mucho más avanzados. De manera alternativa, uno puede utilizar cualquier método como método de caja negra, ¿ya? Pero en resumen, el Santiago tiene razón, hay dos estrategias. La estrategia básica es ensayo-error, que es válido si uno tiene un modelo y simplemente quiere ver si más o menos el modelo se ajusta, pero después, obviamente, lo deseable sería, una vez cuando uno tiene el modelo, uno quiere aplicar métodos de optimización más sofisticados posibles, con cualquier método inicial para partir, pero después, a lo mejor con cualquier método un poquito más avanzado. Pero así tiene razón, es decir, hay ensayo de error, por un lado, para comenzar, sin involucrarse demasiado en métodos de optimización, pero lo deseable sería sí aplicar métodos de optimización, porque si uno tiene datos, si uno quiere hacer ajuste de curvas, no uno quiere tener cualquier parámetro, sino uno quiere el mejor parámetro. Así es, no sé, hay más consultas. Quizás vamos a abrir otra oportunidad de otras consultas o yo puedo canalizar las consultas. Pero la idea es con esos insumos tenemos ya todo listo para poder trabajar. Y el compañero dice, me quiero mucho claro. O sea, lo claro es que hay una infinitud de posibilidades. Es decir, hay no un camino único aplicando la ley de enfriamiento de Newton y listo, sino hay otros tipos de modelamiento. Listo. No sé, por mi parte, si no hay más consultas, vamos a tomar el mate, algo así. ¿Ya? Gracias por la asistencia y por la invitación, Stefan. Y gracias a Luis por la presentación. Y hasta la próxima, entonces. Sí, gracias, Stefan, igual por la invitación. Y cualquier cosa que se pueda necesitar o apoyar, ahí estaremos.